Muy buenos días, alumnos del segundo grado. Hoy vamos a trabajar en el área de plan lector, pero antes de iniciar con la lectura, vamos a recordar los valores que nos toca trabajar en este mes, el valor de la identidad y del patriotismo. Recordemos que ya estamos a puertas, o ya estamos en el cumpleaños de nuestro querido Perú. Es importante recordar que debemos amar a nuestra patria por haber nacido en este suelo, sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Muy bien, vamos a observar esta imagen. Aquí observamos a un mono. ¿Pero qué está haciendo ese mono? ¿Está triste? ¿Está feliz? ¿Enojado? Está feliz, ¿no? Pero se está riendo a carcajadas, es decir, que tiene una intención muy intensa. ¿De quién se estará burlando? ¿De quién? De nuestro amigo el león. ¿Y por qué el león estará rugiendo? ¿Le agrada? No, ¿verdad? Por eso está enojado, por eso tiene esta expresión, por eso está emitiendo ciertos sonidos de enojo, de rabia. Muy bien, pues en nuestra historia tenemos como representantes a estos dos personajes, al mono llamado Monchito y a nuestro amigo león llamado Leonidas. Vamos a ver entonces de qué tratará nuestra historia. Una mañana, el león Leonidas despertó repleto de energía, anunciando con un poderoso rugido que el rey de la selva se hallaba en pie y que de pronto notó sobre su lecho dispersas hebras de rojiza cabellera. ¿Qué es esto? ¿Será acaso que me estoy quedando calvo? Empezó a preguntarse. A toda prisa se dirigió al espejo y empezó a examinar detenidamente su melena, su cabellera. La preocupación por esas hebras se apoderó de su mente todo el día, es decir, él vivía tenso, preocupado por lo que le iba a pasar a futuro. Esta preocupación acaparaba su mente. Pensaba que eso iba a significar el quebranto del respeto que los demás animales sentían por él. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que hizo fue examinar su almohada. Una tristeza inmensa lo embargó al ver mechones de su melena dispersos en ella. Sin pérdida de tiempo, visitó a la araña cazadora, a quien le pidió le confeccione una peluca. La araña se puso a trabajar contenta al instante y enseguida le entregó una hermosa cabellera rojiza, una peluca. Al ponérsela, se sintió ridículo, que decidió quitarse. Es decir, que él no se sintió a gusto, por eso es que estaba desanimado. Entonces, al ver que su amiga no podía ayudarlo, se fue a visitar a la mariposa bordadora, a quien solicitó le fabricase una gorra fina de seda. Ella se puso a trabajar a lo solicitado por el rey, y cuando terminó su entrega, este quedó maravillado por su melena. Pero al intentar probárselo, se le caía la melena. Al instante decidió quitarse. Ya decepcionado, porque no sabía qué hacer, él sentía que se iba a quedar calvo. Se sentó en un rincón y se puso a meditar. Tanta era su angustia que empezó a llorar. Y en ese instante aparecieron otros personajes. Decepcionado, se retiró a su casa. Se hallaba muy triste y con ganas de llorar. Se sentó a un tronco a llorar su desgracia, cuando de pronto escuchó a unos grupos de monos acercarse entre ellos. Estaba el famoso Monchito.
Era el mono más pesado de la selva, porque realizaba bromas muy pesadas. Monchito empezó a burlarse del rey y junto con los demás monos. ¿Por qué te burlas de mi tristeza?, le preguntó el rey al mono. Monchito no paraba de reírse. Se tiraba al suelo riéndose a carcajadas, diciéndole al rey de que todo era mentira, que él le había hecho una broma. Entonces el rey Leonidas se enfureció, se molestó tanto que su rostro cambió. Quería acercarse a Monchito, pero después se calmó y dijo: ¿tú me hiciste esa broma? Sí, yo te hice esa broma, pero no te enojes, majestad. Fue una broma inocente. Entonces el rey le contestó: está bien, no te preocupes, pero hay un pequeño detalle. A mí no me gustan las bromas pesadas, me ponen de muy mal humor, le había dicho Leonidas. Y sin darle tiempo a reflexionar, se acercó Leonidas al mono, lo enrolló en una liana alrededor del cuerpo y lo lanzó como una jabalina lejos de sus dominios, prohibiéndole regresar alguna vez. Aterrados ante lo que acababan de ver, los demás monos salieron corriendo, jurando nunca más burlarse del león, ni intentar jugarle alguna broma, por muy pequeña que fuese. De esa manera concluye nuestra historia. Al final, Monchito fue castigado por el rey. ¿Por qué? ¿Por qué lo castigó? Porque le había mentido, le había jugado una broma. ¿Por qué se sentía triste Leonidas? ¿Recordemos la historia? Porque él pensaba que se iba a quedar calvo. Y eso era su mayor tristeza, la angustia. Vamos a trabajar algunas actividades para reforzar nuestra lectura. Completa las ideas en blanco según corresponde. En el primer ítem, el espacio se sentía abatido y triste por la pérdida de su melena. ¿Quién lloraba o quién se angustiaba? Sentía que ya no lo iban a respetar. Muy bien, el león. ¿Cómo se llama el león? Leonidas. Muy bien. Siguiente pregunta. El mono que se burlaba del rey se llamaba, ¿cómo se llamaba este mono? Se llamaba Monchito. Muy bien. Siguiente ítem. La araña tejedora le ofreció al león un gorro de seda. Muy bien. La mariposa tejedora o bordadora le confeccionó al rey, ¿qué le confeccionó? Una peluca rojiza. Muy bien, chicos, si están atentos, ya ven que sí recuerdan la historia. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Por qué se sentía acongojado? ¿Por qué Leonidas estaba triste? Recordemos, la palabra acongojado es sinónimo de tristeza. ¿Por qué él se sentía acongojado? Porque pensaba que estaba perdiendo su melena. Pensaba que se estaba quedando calvo. ¿Y por qué le preocupaba tanto perder su melena? ¿Por qué le angustiaba? Porque sentía que al perder la melena ya no iba a ser respetado porque él era el rey. ¿Qué le hizo al final el león al mono Monchito? ¿Al final recibió su merecido? Sí, ¿no? ¿Qué le hizo? Lo envolvió, ¿no? Con hilos lo envolvió y lo arrojó lejos de la selva. Y de esta manera, los demás monos comprendieron de que al rey no se le podía hacer ningún tipo de broma porque iban a suceder o les iba a ocurrir lo mismo, ¿no?
Es decir, no hagas bromas porque puedes traen consecuencias graves. Muy bien. Vamos a trabajar, ustedes van a realizar una tarea que lo voy a revisar la siguiente semana, que nos piden que ustedes nuevamente van a leer el texto y van a realizar un resumen con sus propias palabras. Después van a escribir cuál es la enseñanza o la moraleja de dicho cuento. ¿Crees que la conducta del rey fue correcta? ¿Por qué? Si decimos que sí, explicamos, damos nuestras razones. Si decimos que no, también, ¿no? Explicamos por qué decimos no. La siguiente pregunta. ¿Crees que fue bueno que el mono se burlara del rey? ¿Ustedes qué creen? ¿Que hizo lo correcto? ¿Por qué? Entonces ahí pensamos y escribimos nuestra respuesta. Y finalmente concluimos con el tema que puede ser los personajes o puede ser alguna escena recreativa. Muy bien, de esta manera concluimos nuestra clase. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.